Bien, el día de hoy voy a tratar de explicar algo sobre ángulos para irnos acercando a la trigonometría. Este es un sencillo repaso y vamos a decir primero qué es un ángulo, cuáles son sus elementos. Dice: en geometría el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados. Estas son las dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen llamado vértice. Este es el vértice. La medida de un ángulo es considerada como la longitud del arco de la circunferencia centrada en el vértice. Esta parte de la circunferencia es centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Existen varios tipos de ángulo. El primer ángulo es el ángulo agudo, el que vamos a estudiar. Dice ángulos que miden menos de 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a enfocar un poco más nuestro transportador. Voy a poner una hoja blanca para que se note más. Ok. Tenemos aquí nuestro transportador. Ponemos en el vértice el centro, que coincide esta línea, esta marca, con el lado. Verificamos el 0 y entonces lo medimos. Esta abertura va a coincidir con las medidas que vienen. Aquí el ángulo agudo es menor que 90 grados, por esa razón así se clasifica. El siguiente va a ser el ángulo recto. Este ángulo recto es igual a 90 grados. 0, 90, es igual a 90 grados. Posteriormente tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es mayor a 90 grados, pero es más chico que 180. Es decir, si colocamos aquí en el vértice, colocamos en 0 y mediremos en esta escala. En esta escala tomaremos la medida y será mayor que 90 grados, pero menos de 180. Esta es la clasificación. Aquí tenemos algunas figuritas para que lo podamos entender. Posteriormente tenemos aquí el ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados. Si nos ponemos aquí nuestro transportador, podemos darnos cuenta que este es el vértice y aquí te alcanza a medir 180 grados. Este es un lado, este es otro y este es el vértice. Y después vamos a ver el ángulo adyacente. El ángulo adyacente son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado común. Por ejemplo, son dos ángulos a los cuales les pertenece a este lado y a este lado, y es común tanto el vértice como el lado. De este también. Este es común para ambos y el vértice también. Ahora vamos a tener aquí una pregunta: ¿qué es un ángulo opuesto por el vértice? Para contestar esta pregunta vamos a hacer un trazo. Vamos a tomar una escuadra y vamos a trazar unas líneas. Ponemos un centro, ponemos nuestro transportador. Primero esta va a ser una explicación muy breve y sencilla, que tenemos que ver que coincidan con la línea. 0, vamos a crear un ángulo de 50 grados. Hacemos una marca, hacemos nuestro trazo y ahora con el transportador medimos. Esto es un ángulo adyacente que lo vamos a usar para poder demostrar lo siguiente. Este ángulo mide 50 grados. Aquí va a medir 50 grados. Esta abertura de aquí a acá mide 50 grados. Pero con esta otra medida podemos medir de aquí hacia acá y nos damos cuenta que vale 130 grados. Y con esto podemos decir
que 130 grados más 50 grados me dan 180 grados, que mide un ángulo llano. Entonces, en nuestro siguiente ejercicio voy a poner lo siguiente. Bueno, voy a poner otro semejante a este. Trazamos una línea, marcamos un punto y ahora voy a trazar uno de 70 grados. Tomamos transportador, marcamos 70 grados, trazamos y verificamos que cuando colocamos la medida vamos a dar cuenta que este mide 70 grados y que este con esta otra medida mide 110 grados. Entonces 110 grados más 70 grados me van a dar 180 grados. Estos son ángulos adyacentes, pero ahora vamos a prolongar una línea. La vamos a prolongar de la siguiente manera. Y ahora, en lugar de colocar números, voy a colocar letras. Voy a usar un poco de álgebra, y en lugar de decir que este tiene una medida, voy a decir que mide A y este mide B. Este ángulo mide A, este ángulo mide B. Y entonces voy a decir el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. Aquí voy a colocar otro llamado C y aquí otro llamado D. Voy a decir que este es un ángulo llano y mide 180 grados. Y ahora voy a decir que este también es un ángulo llano y mide 180 grados. Por eso voy a poder colocar y decir que si yo tomo el ángulo C y le sumo el ángulo B, me va a dar 180 grados. En consecuencia, voy a poner entonces, y aquí se va a desprender una idea importante, que es que el ángulo A es igual al ángulo C, porque si a B le sumo dos cantidades y me da el mismo resultado, quiere decir que estos dos son iguales. Y también con eso voy a poder decir que de la misma manera y con la misma prueba, puedo decir que el ángulo B es igual al ángulo D. Entonces, regresamos a nuestra figura que estábamos viendo aquí y decimos: el ángulo A y el ángulo C son iguales porque son opuestos por el vértice, y el ángulo D y el ángulo B son iguales porque son opuestos por el vértice. Esta explicación la vamos a volver a usar posteriormente para hacer algunas otras demostraciones. Espero que haya sido fácil la explicación. Gracias.